clases medias a la pobreza, las van a mandar. Bueno, allí lo escuchaba usted en dicho audio. ¿Cuál es? Uno, a ver, no podemos echar la responsabilidad absoluta a lo que se conoce como clase media. Que aquí quiero hacer un paréntesis, porque allí en el audio se explicaba que las clases medias están más cerca de la clase laburante que de las clases altas, las clases ricas. Aquí es donde se habla, ¿no?, de esto, de esta diferenciación de clases y clases aspiracionales. Pero quería hacer un paréntesis porque muchas veces tenemos confundidos, tenemos equivocados estos conceptos de clase baja, clase media, clase alta. Sobre todo con la clase media. A ver, si vivimos de un trabajo, tenemos una casa, tenemos un auto, en líneas generales se conoce de clase media, o alguien se autorreconoce de clase media. Ahora la pregunta ¿es así realmente? Bueno, hay un viejo dicho que dice que cuando uno anda en bicicleta, si deja de pedalear, a los pocos metros seguramente se va a caer. Vuelvo a repetirlo. Hay un viejo dicho que dice que si uno anda en bicicleta y en algún momento uno deja de pedalear, a los pocos metros se va a caer. Bueno, eso pasa a pesar de que podamos tener un trabajo, una casa propia, un auto. Si de repente nos quedamos sin trabajo, como es lo que está pasando en la actualidad en la República Argentina, con el cierre de fábricas, de empresas, Casofate, Sancor, etcétera, etcétera. Bueno, en algún momento nos vamos a caer. Porque si te quedás sin laburo, no tenés más recursos económicos que la casa que te pudiste comprar o hacer en algún momento, o el autito que te pudiste comprar sacando un crédito bancario. Si te quedás sin laburo, de golpe no te alcanza para el morfi, no te alcanza para mantener la patente del auto, no te alcanza para pagar el gas, pagar la luz, pagar el agua, pagar el cable, los teléfonos celulares. Entonces, la pregunta sería, ¿somos tan de clase media? Si nos quedamos sin laburo y ya al otro mes no nos alcanza la guita ni siquiera para comer. Yo creo que no. Por más que tengas tu casa y tengas tu auto, seguís siendo clase baja, clase laburante, porque si te quedás sin laburo, no te quedan recursos para poder mantenerte y mantener a tu familia. Aquí es donde está el error de concepto de clase media. Aquel que tiene una propiedad, vuelvo a repetir, y un auto, se piensa que porque tiene un laburo, ya no, yo soy clase media. Creo que estamos un poquito equivocados. Somos clase laburante, quizás no seamos clase indigente o clase pobre, 100%, pero seguimos siendo laburantes. Bueno, aquí nos explicaba este audio que uno de los grandes problemas es esta diferenciación de clases, este ser o sentirse de una clase aspiracional, que porque tenemos un auto, una casa, un buen laburo, nos creemos ya de que al negro lo miramos por encima del hombro. Porque claro, él es clase baja y yo soy clase media. Sin embargo, cuando gobiernan, valga la redundancia, esta clase de gobiernos en el país, bueno, vemos que esta supuesta, digo supuesta porque intento definir las clases sociales con razonabilidad. Estas supuestas clases medias se caen nuevamente a lo que se conoce como clase baja. Y allí se une esta consigna, ¿no?, de piquete y cacerola, la lucha es una sola, que es lo que sucedió por allá por 2001. Mucha gente sin laburo, amén de que en aquel momento los bancos se habían apropiado de
las cuentas bancarias de la sociedad, se les habían robado sus ahorros. Y esta supuesta clase media, claro, se unió a la clase baja para reclamar precisamente esto. Allí nos explicaba el audio que cuando viene un gobierno nacional y popular y nuevamente pone en funcionamiento la economía, bueno, dichas clases medias, entre comillas, ya se olvidan, ¿no?, de las clases bajas y quieren ser nuevamente o considerarse clases altas porque quizás ya pudieron comprarse un autito más, uno para él, otro para la mujer, y ya se creen que son hipermillonarios. No, si dejás de laburar, si dejás de pedalear, a los 3, 4, 5, 15 metros te caes. Y si te caes, no sos tan clase media. No sos tan clase media. Sos un laburante igual que yo, que el vecino de enfrente, que el almacenero. Porque se te corta el chorro. Entonces hay que aprender a mirarse en el espejo, hay que aprender a mirarse en el espejo y realmente que el espejo nos devuelva quiénes somos. Nos devuelva quiénes somos. Porque estas clases gobernantes, como sucede hoy en la actualidad, como sucedió con Mauricio Macri, como sucedió con De la Rúa, como sucedió también en gran parte con Menem. Bueno, gobiernan precisamente para un pequeño porcentaje de la sociedad, un 5, un 10%, de multimillonarios que se siguen enriqueciendo a costas del sacrificio de la gente. Porque vuelvo al mismo ejemplo, Si la cosa estuviera tan normal y tan equilibrada como menciona el presidente de la Nación, Javier Milei, bueno, sería imposible de que el banco te dé 5 millones en préstamo y tenés que devolverle 20. Estamos viviendo en una burbuja. Estamos viviendo en algo irreal.